nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, la tarea aún nos queda, anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre nuestro que tú moradas en las alturas de los cielos, alabado y engrandecido seas Jehová. Santo, santo, porque solo tú eres santo, porque solamente tú eres digno de ser llamado Santo Padre. En este momento, Padre, tú que te encuentras en el lugar santísimo, tras el segundo velo frente al propiciatorio intercediendo por tu pueblo, por nosotros, Padre, por mí, te pido, Señor, tu misericordia, te pido el perdón de mis pecados para que lo que aquí se hable llegue al trono de la gracia y a los corazones, a las mentes de aquellos que van a escuchar. Que sea el Espíritu Santo que siempre dirija todo, porque nosotros, tus siervos, solamente somos instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Nehemías. Vamos a hablar de Nehemías, pero primeramente vamos a ver la oración de Nehemías. Y dijo: te ruego, Jehová, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestros desterrados estén hasta el extremo de los cielos, de allí os reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Prospera a tu siervo hoy y concédele hallar misericordia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dice la hermana Elena G. de Guaya acerca de Nehemías. Nehemías y Esdras son hombres oportunos. El Señor tenía una obra especial para ellos. Debían exhortar al pueblo a que recapacitaran en su conducta y viera dónde habían cometido sus faltas, pues el Señor no había permitido sin causa que su pueblo quedara indefenso y confundido y fuera llevado en cautiverio. El Señor bendijo especialmente a estos hombres por defender la rectitud. Nehemías no fue
consagrado como sacerdote ni profeta. Pero el Señor lo usó para que hiciera una obra especial, aunque se lo elogió como caudillo del pueblo. Su fidelidad a Dios no dependió de su cargo. El Señor no permitirá que se estorbe su obra, aunque los obreros resulten ser indignos. Dios tiene una reserva de hombres preparados para hacer frente a la necesidad, de modo que su obra se preserve de toda influencia contaminadora. Dios recibirá el honor y la gloria. Cuando el Espíritu Divino impresiona la mente del hombre designado por Dios como idóneo para la obra, Él responde diciendo: heme aquí, envíame a mí. Dios mostró al pueblo por quien había hecho tanto que no toleraría sus pecados. No actuó por medio de los que se negaban a servirle con sinceridad de propósitos, los que se habían corrompido delante de él, sino mediante Nehemías, pues éste estaba registrado en los libros del cielo con un nombre. Dios ha dicho: honraré a los que me honran. Nehemías demostró que era un hombre a quien Dios podía usar para derribar falsos principios y para restaurar los principios emanados del cielo. Y Dios lo honró. El Señor quiere usar en su obra a hombres que sean como de acero en su lealtad a los principios y que no se dejen desviar por las sofisterías de los que han perdido su visión espiritual. Nehemías fue elegido por Dios porque estaba dispuesto a cooperar con el Señor como restaurador. Se usaron falsedad e intriga para pervertir su integridad, pero él no se dejó sobornar, no se dejó corromper por los ardides de hombres sin principios a quienes otros habían empleado para que hicieran una mala obra. No permitió que lo intimidaran para que procediera cobardemente. Cuando vio que se actuaba mediante principios equivocados, no permaneció como un espectador, ni dio consentimiento con su silencio. No dejó que el pueblo llegara a la conclusión de que él estaba de parte del error. Se definió firme e irreduciblemente por lo correcto. Se negó a prestar un ápice de influencia a la perversión de los principios que Dios había establecido. Cualquiera fuese el proceder de otros, podía decir: pero yo no lo hice así, a causa del temor de Dios. En su obra, Nehemías siempre tuvo en cuenta el honor y la gloria de Dios. Los gobernadores que le precedieron habían tratado injustamente al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no lo hice así, declaró Nehemías, a causa del temor de Dios. Review and Herald 2-5 del 1899. No solo dijo Nehemías que Israel había pecado, arrepentido, reconoció que él y la casa de su padre habían pecado. Nos hemos corrompido contra ti, dice, colocándose entre los que habían deshonrado a Dios, al no permanecer firmemente de parte de la verdad. Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria debida a su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Estudiemos las oraciones de estos hombres. Nos enseñan que debemos humillarnos, pero que nunca hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador de los mandamientos de Dios y los que no respetan su ley. Todos necesitamos acercarnos a Dios.
Él se acercará a los que se aproximan a Él con humildad, llenos de un santo temor por su sagrada majestad, y que están ante Él separados del mundo. Aferrándose firmemente de la promesa divina, Nehemías depositaba sus peticiones ante el estrado de la misericordia celestial para que Dios sostuviera la causa de su pueblo arrepentido. Les restaurará su fortaleza y edificará sus lugares asolados. Dios había cumplido sus amenazas cuando el pueblo se separó de él. Lo había esparcido entre las naciones, de acuerdo con su palabra. Y en ese mismo hecho, Nehemías hallaba la seguridad de que él sería igualmente fiel en cumplir sus promesas. Dios, en su providencia, no permite que conozcamos el fin desde el principio, sino que nos da la luz de su palabra para guiarnos mientras avanzamos y nos ordena que mantengamos la mente fija en Jesús. Donde quiera estemos, cualquiera sea nuestra ocupación, debemos elevar el corazón a Dios en oración. Esto es ser constante en la oración. No necesitamos esperar hasta que podamos arrodillarnos antes de que oremos. En una ocasión, cuando Nehemías se presentó ante el rey, éste le preguntó por qué parecía tan triste y qué pedido tenía para presentarle. Pero Nehemías no se atrevió a responder inmediatamente. Estaban en juego importantes intereses. La suerte de una nación dependía de la impresión que entonces se hiciera en la mente del monarca. Y en ese mismo instante, Nehemías elevó una oración al Dios del cielo antes de atreverse a responder al rey. El resultado fue que obtuvo todo lo que pidió, a un deseo. El Señor requiere que escondamos nuestro yo en Jesucristo. Dejemos que toda la gloria sea de Dios. Nuestra vida es del Señor y está investida con una responsabilidad que no comprendemos plenamente. Los hilos del yo se han entretejido en la trama y eso lo ha deshonrado a Dios. Nehemías, después de ganar una gran influencia sobre el monarca, en cuya corte vivía, y sobre su propio pueblo de Jerusalén, en vez de atribuir la alabanza a sus propios excelentes rasgos de carácter, a su notable aptitud y energía, declaró las cosas tales como eran. Afirmó que su éxito se debía a la buena mano de Dios que estaba sobre él. Atesoraba la verdad de que Dios era su salvaguardia en todo cargo de influencia, por cada rasgo de carácter mediante el cual obtenía favores, alababa el poder de Dios que actuaba por medio de sus instrumentos invisibles. Y Dios le dio sabiduría porque no se exaltó. El Señor le enseñó cómo usar en la mayor forma posible los dones confiados a Él. Y bajo el cuidado de Dios, esos talentos ganaron otros talentos. Los instrumentos divinos podían trabajar mediante ese instrumento humano. Con corazón dolorido, el visitante que vino de lejos contempló en ruinas las defensas de su amada Jerusalén. ¿Y acaso no es así como los ángeles del cielo ven la condición de la iglesia de Cristo? Como los moradores de Jerusalén, también nosotros nos acostumbramos a los males que hay y con frecuencia nos contentamos sin hacer esfuerzo alguno para remediarlos. Sin embargo, ¿cómo son considerados esos males por los seres iluminados divinamente? Al igual que Nehemías, ¿no miran ellos con corazón dolorido las murallas en ruina y las puertas quemadas con fuego?
No son visibles por donde quiera las vergonzosas muestras de apostasía y de conformidad con un mundo que ama el pecado y odia la verdad. En estos días de oscuridad y peligro, ¿quién puede erguirse en defensa de Sión para hacer algún bien? Su condición espiritual y sus perspectivas no están de acuerdo con la luz ni los privilegios que Dios le ha confiado. Se necesitan hoy hombres como Nehemías en la iglesia. No solo hombres que puedan orar y predicar, sino hombres cuyas oraciones y cuyos sermones estén sostenidos con propósitos firmes y decididos. La conducta seguida por ese patriota hebreo para la realización de sus planes debería ser adoptada por ministros y dirigentes. Cuando han trazado sus planes, debieran presentarlos a la iglesia en tal forma que ganen su interés y cooperación. Que la gente entienda los planes y participe en la obra, y entonces tendrá un interés personal en su prosperidad. El éxito alcanzado por los esfuerzos de Nehemías muestra lo que logrará la oración, la fe y la acción, sabia y decidida. Una fe viviente promoverá una acción decidida. El espíritu manifestado por el dirigente se reflejará en el pueblo. Si los dirigentes que profesan creer las verdades solemnes e importantes que han de ser una prueba para el mundo, en este tiempo no manifiestan un celo ardiente a fin de preparar a un pueblo que esté en pie en el día de Dios. Debemos esperar que la iglesia sea descuidada, indolente y amante de los placeres. Necesitamos hombres como Nehemías en esta época del mundo, para que despierten a la gente y le hagan ver cuán lejos está de Dios debido a la transgresión de su ley. Nehemías era un reformador, un gran hombre, suscitado para un momento importante, cuando se enfrentó al mal y a toda suerte de opinión, se despertó de nuevo valor y celo. Su energía y determinación inspiraron a los habitantes de Jerusalén, y la fortaleza y el valor tomaron el lugar de la debilidad y el desánimo. Fueron catalogados sus propósitos santos, su gran esperanza, su alegre consagración al trabajo. La gente captó el entusiasmo en su caudillo, y en su espera, cada hombre se convirtió en un Nehemías y ayudó a fortalecer la mano y el corazón de su vecino. Aquí hay una lección para los ministros de los días de hoy. Si son indiferentes, inactivos, desprovistos de un celo piadoso, ¿qué se puede esperar del pueblo al cual ministran? El caso de Nehemías se repite en la historia del pueblo de Dios. En este tiempo, los que trabajan en la causa de la verdad encontrarán que no pueden realizar sin provocar la ira de sus enemigos, aunque han sido llamados por Dios para la obra en que están ocupados y su conducta es aprobada por Él. No pueden escapar de los reproches y las burlas. Serán acusados de visionarios, indignos de confianza, maquinadores de avidez, hipócritas. En resumen, cualquier cosa que convenga a los propósitos de sus enemigos. Las cosas más sagradas se enfocan de modo que parezcan ridículas. Para diversión de los impíos, una pequeñísima cantidad de sarcasmo y humor ruin, unidas con envidias, celos
impiedad y odio, que es suficiente para excitar la algazara del burlador profano. Y estos insolentes burladores aguzan mutuamente su ingenio y uno a otro se envalentaron en una obra blasfema. El desprecio y la burla ciertamente son dolorosos para la naturaleza humana, pero los deben soportar todos los que son leales a Dios. Satanás utiliza la túnica de desviar así a las armas para que no hagan la obra que el Señor les ha confiado. Los altivos burladores no son dignos de confianza. Sin embargo, así como Satanás halló en las cortes celestiales un grupo que simpatizaba con él, ellos también encontrarán entre los que profesan ser seguidores de Cristo a individuos en quienes puedan influir, quienes lo crean honesto, quienes simpaticen con ellos, interceden en su favor y llegan a estar saturados con su espíritu. Los que están en desacuerdo en casi cualquier otra cosa se unirán para perseguir a los pocos que se atreven a seguir por la senda recta del deber. Y la misma enemistad que induce al despecho y la burla en una ocasión favorable inspirará medidas más violentas y cuáles, especialmente cuando los obreros de Dios son activos y tienen éxito. Un espíritu de odio y oposición a los hebreos formó un vínculo de unión y creó simpatía mutua entre diferentes grupos de hombres que de otra manera podrían haber peleado entre sí. Eso ilustra lo que con frecuencia veremos en nuestros días en la unión de hombres de diferentes denominaciones para oponerse a la verdad presente. El único vínculo que existe por su naturaleza parece ser el que procede del dragón y se manifiesta en odio y rencor contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Estamos en constante peligro de volvernos autosuficientes, de confiar en nuestra propia sabiduría y no hacer de Dios nuestra fortaleza. Nada perturba más a Satanás que el hecho de que no ignoremos sus artimañas. Si reconocemos nuestros peligros, sentiremos nuestra necesidad de oración como lo sintió Nehemías, y como él obtendremos ese fuerte defensa que nos dará seguridad en los peligros. Si somos descuidados e indiferentes, ciertamente seremos vencidos por las artimañas de Satanás. Debemos ser vigilantes, al igual que Nehemías, mientras recurramos a la oración y llevamos nuestras perplejidades y cuidados a Dios. No debiéramos creer que no tenemos nada que hacer. Debemos velar tanto como orar. Debiéramos vigilar la obra de nuestro adversario para que no obtenga ventajas engañando a las almas. Con la sabiduría de Cristo, debemos esforzarnos para desbaratar sus propósitos, al mismo tiempo que no deberíamos permitir que nos aparten de nuestra gran obra. La verdad es más poderosa que el error. La rectitud prevalecerá sobre la injusticia. Encontraremos toda suerte de oposición, como sucedió a los edificadores de los muros de Jerusalén. Pero si velamos, oramos y trabajamos como ellos lo hicieron, Dios librará nuestra batalla por nosotros y nos dará preciosas victorias. Encontraremos
la más terrible oposición de parte de los que se oponen a la ley de Dios. Pero a semejanza de los edificadores de los muros de Jerusalén, no debemos dejarnos desviar de nuestro trabajo, ni ser estorbados de él por informes, por mensajeros que desean discutir o crear controversias o por amenazas intimidadoras, por la publicación de falsedades, ni por ninguna de las angustias que Satanás pueda instigar. Nuestra respuesta debiera ser: estamos ocupados en una gran obra y no podemos dejarla. A veces estaremos perplejos por saber qué conducta debiéramos seguir para preservar el honor de la causa de Dios y para defender su verdad. El proceder de Nehemías debe causarnos una fuerte impresión en cuanto a la forma de hacer frente a esta clase de oponentes. Debemos llevar todas estas cosas al Señor en oración, y como Nehemías le suplicó mientras se humillaba el espíritu. Él se aferró a Dios con variable en esta conducta que debiéramos seguir. El tiempo es demasiado precioso para que los siervos de Dios lo dediquen a defender su propio carácter, denigrado por los que odian el día de reposo del Señor. Debiéramos avanzar con confianza inmutable, creyendo que Dios dará su verdad grandes y preciosas victorias, con humildad, mansedumbre y pureza de vida. Dependiendo de Jesús, llevaremos con nosotros el poder convincente de que tenemos la verdad. En el capítulo 9 de Nehemías se registran las obras del Señor a favor de su pueblo y se destacan los pecados de éste cuando se apartó de Dios. Esos pecados habían separado al pueblo de Dios y éste le había permitido caer bajo el dominio de naciones paganas. Esta historia se ha registrado para nuestro beneficio. Lo que ha sucedido, sucederá, y necesitamos recurrir a Dios en busca de consejo. No debemos confiar en los consejos de los hombres. Necesitamos mayor discernimiento para que podamos distinguir entre la verdad y el error. La historia de los hijos de Israel muéstrala y los resultados seguros de desviarse de los principios bíblicos hacia las costumbres y prácticas de los hombres. El Señor no apoyará ningún plan que satisfaga el egoísmo de los hombres y haga daño a la obra divina. No dejará prosperar las maquinaciones que aparten de la fidelidad a sus mandamientos. Él demanda que los talentos prestados al hombre, éste los use para andar en su camino y hacer justicia y juicio, ya sea para derribar o para restaurar y edificar. Dios nos quiere que sigamos la sabiduría de los hombres que han desobedecido su palabra y se han convertido a sí mismos en un bardón por sus prácticas y consejos. Sería una escena muy agradable para Dios y los ángeles el que sus seguidores de esta generación se unan como lo hizo el Israel de antaño. Se refiere especialmente al reavivamiento de los días de Nehemías, en un pacto solemne para guardar y cumplir todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Así que, hermanos, Nehemías fue un hombre fiel a Dios en su vida. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos fieles a Él, que nos preparemos, que entendamos que la venida de Cristo es inminente, que está a las mismas puertas, que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos dice que Cristo ya viene a buscar su pueblo.
Tenemos que aprender, hermanos, la reverencia, la humildad y la obediencia. Aquí donde es la antesala de la vida eterna. Recordemos, hermanos, que la preparación tiene que estar hecha antes de que Cristo venga. Y ya Él está a las puertas. Tenemos que aprender a levantar los estandartes, la ley de Dios, y a vivir por ella. Y pedirle al Espíritu Santo cada día que nos dirija en todo lo que nosotros vamos a hacer. Porque gloria a Dios que Él dejó el Espíritu Santo cuando Él se fue, Él es que nos dirige, el que nos ayuda, el que nos acompaña siempre, el que intercede por nosotros, hermanos. Así que le damos gracias a nuestro Creador por su palabra y por el espíritu de profecía, porque Dios no iba a dejar a su pueblo en oscuridad. En el Edén, después del pecado de Adán y Eva, se comunicó con ellos a través de los ángeles, después a través de los profetas, y gloria a Dios porque el pueblo adventista del séptimo día tiene profeta, nuestra hermana Elena G. de White. Así que Dios nos ayude a caminar en la luz cada día más. Padre nuestro, Padre de amor y de misericordia, alabado y engrandecido. Gracias por las bendiciones que tú tienes para tus hijos. Gracias porque tú nos guías en todo momento. Gracias porque aunque estamos en tribulaciones y cuando estamos trabajando para ti el enemigo más acude, pero sabemos que tú estás ahí, que no nos abandonas. Gracias por Cristo Jesús que dio su vida por nosotros. Los ángeles que nos cuidan y el Espíritu Santo que nos dirige y tu Padre Santo que nos perdona. En el nombre de Jesús. Amén.